Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de jueves con 8 grados de temperatura en estos momentos en Montevideo. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta y por YouTube. Así que bueno, sin excusas para seguir TV Ciudad y este noticiero. Vamos rápidamente al pronóstico de meteorología que nos dice Inumet para las próximas horas. Bueno, de los 8 que tenemos ahora, la máxima va a ser de 16 grados. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. Un día que, bueno, se plantea bastante interesante, por lo menos templado. Mañana viernes 11 de julio las temperaturas extremas, 6 y 15 grados para el área metropolitana. El cielo también estará algo soleado, no se prevén lluvias. Y el sábado 12 de julio, como comenzamos el fin de semana, bueno, 5 y 18 grados en la mínima, bajando la máxima, subiendo. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Y varios tienen que ver con temas de política, pero política departamental, porque hoy es un día especial para todas las intendencias del país. Comienzan a asumir los intendentes departamentales que surgieron tras las elecciones del mes de mayo. A las 12:30 asumirá Mario Vergara en Montevideo con una transmisión especial de TV Ciudad desde las 12:30 que comienza la ceremonia. El presidente de la República, Yamandu Orsi, que bueno, estará asumiendo nuevamente en funciones, va a estar asistiendo a la asunción de Canelones y de Río Negro, que son dos de las 14 que asumen en esta jornada. También vamos a hablar de política deportiva, porque el Ministerio del Interior anunció una serie de medidas acordadas con la Asociación Uruguaya de Fútbol, los grandes clubes, Peñarol, Nacional, para reforzar la seguridad en los espectáculos deportivos dentro y fuera de los estadios. Se aumentarán los controles al personal y también la infraestructura para los partidos. Fueron algunos de los temas que acordaron. También vamos a hablar de las 12 medidas que anunció el ministro Gabriel Odone, por el cual se va a resignar 20 millones de dólares en beneficio de unas 50.000 empresas. Vamos a hablar de los ministerios de Relaciones Exteriores, del Interior, que llamaron a consulta a los embajadores de Alemania y de Francia porque, bueno, pusieron una traba para quienes ingresen con los nuevos pasaportes que a partir de abril emitió el gobierno uruguayo. No los dejarían entrar, bueno, los llamaron a consulta sobre este tema. La Intendencia anunció que este sábado se ajustará el precio del boleto capitalino, aumenta 1 peso el de 1 hora, 2 pesos el de 2 horas y sube también 1 peso el de jubilados y pensionistas. Y en este día de asunción de gobiernos departamentales, mañana va a ser la segunda tanda, vamos a estar recibiendo al politólogo, magíster en desarrollo local y regional, Martín Pardo, para hablar sobre la integración de los gabinetes de Montevideo, pero también de algunos del interior y cómo se plantean las estrategias de los gobiernos departamentales en función también del gobierno nacional. Martín Pardo, en un ratito nada más lo vamos a estar recibiendo para hablar de estos temas. Y ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBE Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vamos a comentarles algunos cortes que están programados. Libertad entre Obligado y 21 de septiembre, el corte será hasta las 20 horas por trabajos de hormigonado. Vázquez Ledesma entre Benito Blanco y Roque Graceras, el corte comienza a 9:30 hasta las 6 de la tarde. Y Juan Rodríguez entre José Enrique Rodó y Chaná, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. Y bueno, tras lo que se generó el domingo en la final del torneo intermedio, hubo una reunión entre autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Nacional, Peñarol, acordaron medidas de seguridad dentro y fuera del estadio. El director general de Secretaría del Ministerio del Interior que participó en la reunión, Gerardo Siri, informó que se van a instalar de forma inmediata 2 grupos de trabajo permanentes para analizar el avance de las medidas acordadas ayer y las medidas de seguridad de la AUF. La prohibición del despliegue de banderas de gran porte en cumplimiento estricto de lo que es el reglamento de seguridad
de la Asociación Uruguaya de Fútbol. En segundo término, que las puertas de los estadios no se abrirán si hay banderas colocadas de manera que impidan una clara individualización de quienes están en las tribunas. Tercero, hubo acuerdo entre los clubes participantes de que los próximos clásicos que se disputen en los respectivos estadios de cada uno de ellos se jueguen sin hinchada visitante. El cuarto, se va a practicar un control y revisión corporal y de pertenencias de toda persona que ingrese y desempeñe funciones en los estadios, llámese personal de venta, personal de recaudación, proveedores, deportistas, dirigentes y demás. Quinto, se deberá franquear y facilitar el acceso total a todas las instalaciones de los estadios, incluso las que están destinadas a los proveedores externos al espectáculo, es decir, todo lo que significa y tiene que ver con los vendedores de los diversos productos que se expenden en los campos deportivos. Sexto, se va a realizar un relevamiento exhaustivo de todas las instalaciones e infraestructura de los escenarios deportivos, incluyendo especialmente las capacidades instaladas de sistema de cámara y de videovigilancia. Dentro de las medidas que se acordaron hoy está el relevamiento de la calidad de todos esos dispositivos para que las mismas presten, digamos, la utilidad para la cual están destinadas. En algunos casos se sabe que hay algunas cámaras con cierta antigüedad que quizás sea oportuno comenzar a hacer una renovación de las mismas. Y tras esta reunión, el vicepresidente de Nacional, Raúl Perman, dijo que se habló de todos los sucesos que pasaron en el Clásico y también de las medidas que se van a tomar de aquí en más. El dirigente explicó que si bien está claro que la responsabilidad dentro de los estadios es de los organizadores, ellos necesitan apoyo del gobierno. No es que nos responsabilidad, sino que dice que la ley le implica que la organización de los espectáculos deportivos está dada para, o sea, la responsabilidad de los equipos. Nosotros lo que le hemos dicho, nosotros no estamos pudiendo organizar los espectáculos deportivos con las herramientas que tenemos y que necesitamos de otra participación de la policía, más allá de que a ellos los ampara el cambio de ley que hubo en 2016 de que no los obliga a entrar a los espectáculos deportivos. ¿Está en camino a identificar a quienes arrojaron las bengalas náuticas, tanto de un lado como del otro? Bueno, lo están trabajando, lo están estudiando y parece que sí, que están en camino de identificación. ¿Y desde el club han trabajado en eso también? No, nosotros no tenemos los elementos para poder trabajar en eso. O sea, esos son los elementos técnicos que tienen con las cámaras de seguridad y con los elementos que cuenta el Ministerio del Interior. Son ellos los que tienen las filmaciones y las posibilidades de encontrar al culpable. La Secretaría Especializada en el Lavado de Activos está investigando a Boston River, Sociedad Anónima Deportiva, por presunto lavado de activos. El asesor de la Secretaría Nacional de Lavado de Activos, Ricardo Gil Iribarne, aseguró en Radio Sarandí que si el Estado empieza a investigar 6 años después, va a costar encontrar algo. Según publicaron Búsqueda y La Diaria, la Fiscalía Especializada en Delitos de Lavado de Activos, a cargo del fiscal Enrique Rodríguez, investiga movimientos de dinero sospechosos enviados y recibidos por la Sociedad Anónima Deportiva desde la sucursal uruguaya del Bandes, Banco de Desarrollo de Venezuela, y desde cuentas bancarias de Barbados. Los movimientos detectados se hicieron en 2019 y la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central presentó la denuncia en 2021, pero el caso recién fue asignado a la Fiscalía en enero de 2025. Cualquier ciudadano tiene el derecho a estar preocupado de decir, bueno, si el Estado demora 6 años en reaccionar y en empezar a investigar, con todas las dificultades que eso determina para encontrar algo, porque si empezás 6 años después te va a costar encontrar algo, hay un problema que a nosotros nos preocupa, que es cierto aletargamiento de todo el sistema antilavado, como que está todo demasiado calmo, demasiado a reglamento, y esto requiere otro tipo de actitud mucho más proactiva. Gil Iribarne dijo que preocupan los riesgos del lavado de activos en el fútbol, que no solo es un deporte popular, sino un negocio que mueve mucho dinero. Acá en Uruguay tenemos casos concretos, estos son datos concretos,
operaciones donde un jugador es adquirido el 1 de enero en $600.000 y el 31 de enero se vende en 3.500.000. Entonces alguien descubrió a un Pelé y multiplicó por ser el precio. ¿Fue un buen negocio o es una forma de justificar que me entraron $3,5 millones e invento eso? Gil Iribarne entiende que no es posible comprometerse como país a eliminar el lavado de activos, pero hay que tomar en serio el tema porque es un problema para el país. Tenés, según la evaluación oficial que hizo el gobierno anterior, tuviste en 2-3 años $75 millones decomisados de mercadería de contrabando, pero no hay nadie preso por lavado de activos que venga de ahí. Y no hay nadie preso por lavado de activos de la corrupción. Y no hay nadie preso por un montón de delitos. Tenemos 30 y pico de delitos que generan lavado y 4 condenas. Entonces, el problema, este caso muestra una parte, pero toda la situación es preocupante. Y Gil Iribarne dice que la actividad del fútbol es una actividad de riesgo de lavado de activos. Según dijo el analista, también el expresidente de la Junta de Transparencia de la JUTEP, en fútbol se mueve mucha plata y por tanto hay bandos en pugna, pero que se deben controlar a todos por igual, dijo Gil Iribarne. Es el momento para decir, el fútbol, todo el fútbol, tiene un riesgo importante de lavado de activos. Y tenemos que estar atentos. Insisto con todo el fútbol porque sabemos todos los uruguayos que se mueve mucha plata allí. Sabemos que cuando hay mucha plata hay bandos. Sabemos que en este país hoy hay bandos en el tema del fútbol por temas de plata. Todo bien, sus negocios, pero desde el punto de vista del control del lavado no puede haber bandos. Nosotros no estamos con ningún bando ni queremos estar. Y sí queremos alertar de que todo el fútbol, sociedades deportivas y asociaciones civiles, que son los otros clubes, tienen riesgos importantes, con matices, con diferencias, pero riesgos importantes que desde el año 2009 los organismos internacionales, el GAFI particularmente, ha señalado, hay documentos sobre los riesgos en el fútbol, y desde el año 2008 por lo menos tenemos gente del fútbol condenada en Uruguay por vínculos con lavado de activos o sus delitos precedentes, narcotráfico y afín. El Ministerio de Economía anunció la eliminación de trámites y también de certificados de importación y exportación que significarán una reducción de ingresos al Estado de $20 millones. El universo de las empresas que se verán beneficiadas implica aproximadamente 50.000 puestos de trabajo. Esas 12 iniciativas, hay 3 de ellas que requieren iniciativa legal y que van a estar introducidas artículos específicos en la ley de presupuesto que presentaremos al Parlamento como corresponde antes del 31 de agosto de este año. Suponen en términos de costos de comercio exterior del orden de los 20.000 millones, del 20 millones de dólares, perdón, 20 millones de dólares. Esto quiere decir que las empresas que están afectadas o que están comprendidas por este tipo de iniciativas van a ver reflejado en sus costos una reducción del orden de los 20 millones de dólares. Estamos hablando de que los documentos que están involucrados en estas propuestas que estamos poniendo sobre la mesa son el 75% de los 800.000 documentos que se emiten anualmente por la Administración. Estamos hablando de un universo importante de tramitación. Insisto, es aproximadamente el 75% de los documentos involucrados por estas medidas. De esos 20 millones de dólares se distribuyen de esta manera. Hay 3 millones de dólares aproximadamente que tienen que ver con costos asociados a certificados que la Administración requiere. Hay aproximadamente otros 3 millones que tienen que ver con costos asociados directamente a la gestión. Y hay aproximadamente unos 14 millones de dólares que tienen que ver con gravámenes. O sea que hay 3 vertientes de los aspectos que estamos involucrando. Temas de gestión, temas de certificaciones y temas vinculados a gravámenes, que son los que están involucrados aquí. Miodone dijo que, a diferencia de lo que ocurre en Argentina, en Uruguay nadie plantea dinamitar el Estado. Sí plantean, subrayó, que el Estado funcione mejor, pero no dinamitarlo.
Nosotros no tenemos un mandato de dinamitar el Estado y además no estamos de acuerdo con dinamitar el Estado. O sea, nosotros estamos encontrando en el Estado uruguayo, que tiene una reputación y una solidez enorme, aspectos que son redundantes y que complican la gestión, por decirlo de una manera gráfica. El mandato que tiene este gobierno y la vocación que tiene este gobierno no es la misma que tienen en Argentina, donde sí hay, por distintas razones que no viene al caso de considerar, un mandato y una creencia del gobierno, es una reestructuración enorme del Estado. En Uruguay no hay nadie que esté pidiendo eso. Lo que en Uruguay la gente pide es que el Estado funcione mejor, pero no hay nadie que esté queriendo dinamitar el Estado. De hecho, acaba de pasar un gobierno con una orientación distinta a la nuestra que no lo hizo, y nosotros lo que estamos haciendo es mejorarlo, donde creemos que hay oportunidades para mejorarlo. Las exportaciones aumentaron 4% en el mes de junio en comparación con el mismo periodo de 2024, según el último informe mensual de comercio exterior de Uruguay 21. Las solicitudes alcanzaron 1.325 millones de dólares durante ese mes y estuvieron impulsadas principalmente por las ventas de carne bovina, vehículos y ganado en pie, mientras que la menor demanda de celulosa y arroz incidió negativamente en el desempeño mensual. La soja se posicionó como el principal producto exportado en junio y presentó un decrecimiento interanual de 3%. La carne bovina ocupó el segundo lugar y creció 34% respecto a junio de 2024. Y en tercer lugar se ubicó la celulosa, que sufrió una caída de 14%. Los productos lácteos tuvieron un aumento en sus ventas externas de 11% y la exportación de ganado en pie también creció 82%, mientras que las exportaciones de vehículos se duplicaron respecto a junio de 2024. China fue el principal destino de exportación en junio de 2025, seguido por Brasil, Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Martín Pardo, politólogo, sobre estas asunciones y las integraciones de gabinetes departamentales que comienzan en esta jornada en Montevideo, 12:30. Hoy comienza la asunción de los intendentes electos que van a encabezar los gobiernos departamentales en el periodo 2025-2030. Este jueves es el día con mayor actividad, con 14 departamentos celebrando la toma de posesión de los respectivos jefes comunales, incluida una jefa comunal, que es en el caso del departamento de San José. Las ceremonias se van a desarrollar en distintos escenarios: plazas, teatros, centros culturales e incluso instalaciones de las propias intendencias. Y si hago un repaso rápido, Artigas, Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Maldonado, Montevideo, Paysandú, Río Negro, Rivera, Salto, San José y Tacuarembó son quienes asumen hoy las jefaturas departamentales. En el caso de Orsi, el presidente de la República va a participar en esta jornada en los actos de asunción del intendente de Canelones, Francisco Leñani, y en la tarde del intendente de Río Negro, Guillermo Lebrato. 12:30 asumirá Mario Vergara como jefe comunal de Montevideo, con una transmisión especial de TV Ciudad a partir de esa hora. Y vamos a seguir hablando de estos temas porque los gobiernos departamentales y los cambios tienen mucho que ver con cada departamento, con la ciudadanía más a nivel territorial. Y por eso estamos recibiendo con muchísimo gusto al politólogo Martín Pardo, quien además es magíster en desarrollo local y regional, doctorando en estudios territoriales. Un gusto, Martín, que estés acá esta mañana, en un día tan significativo para las intendencias, ¿no? Buenos días, Pilar, gracias por la invitación, gracias a todo el equipo de TV Ciudad por visibilizar este tema. Como bien decías, es un día, en el día de hoy y en el día de mañana van a estar entrando en escena los gobiernos territoriales, ¿no? Lo que en general denominamos gobiernos subnacionales, y un poco en la línea de lo que era tu introducción. Los gobiernos locales, los gobiernos territoriales importan en términos de lo que son los escenarios de transformación que involucran a la política en términos generales, pero después en las cuestiones más básicas de la cotidianidad y de los esquemas de respuesta pública que definen en definitiva y que afectan las problemáticas cotidianas. Ayer justamente la senadora Patricia Kramer hizo en la media hora previa un señalamiento en este sentido, diciendo que no podemos pensar transformaciones globales sin desarrollo local. Y eso a veces, aún en Uruguay, que es un proceso relativamente reciente, esta de la descentralización,
parece que no se ata tanto. Sí. ¿Cómo lo ves desde la academia? Sí, es un buen punto. En realidad, en términos globales, en un escenario además mundial tan vertiginoso y tan sacudido, la experiencia, el acumulado, viene marcando una relevancia de esta dimensión de la política local, de la política territorial, la emergencia de los gobiernos de las ciudades y de las regiones, no solo en la Unión Europea, pero para mencionar, digamos, un acumulado relevante, viene marcando justamente que esta gestión política basada en este principio de subsidiariedad, ¿no? Esta cuestión de la proximidad y la cercanía con los problemas, marca muchas veces la diferencia y obviamente impacta en una respuesta más o menos efectiva. En el caso del Uruguay, y bien tú decías, estamos en realidad hoy inaugurando una nueva etapa de gestión subnacional y ahí hay que distinguir en dos planos. El Uruguay ya tiene un acumulado relativamente importante en lo que es la gestión departamental, y entre hoy y mañana van a estar asumiendo jefes departamentales, bueno, y una jefa departamental, 18 intendentes y la intendenta Berta Berry en el caso de San José. Y ahí hay, digamos, una incidencia importante en términos políticos de lo que son justamente las líneas que se vinculan desde la gestión con los departamentos. Mucho más corto es el tránsito de este tercer nivel de gobierno. En el caso del Uruguay, es bueno decirlo, porque a veces se pierde un poco la perspectiva. Uruguay es el último país de la región que incorporó el tercer nivel gubernamental electivo. Esto se hizo recién en el año 2010, cuando se eligieron los primeros 89 gobiernos locales. Progresivamente, esto también en función de la gradualidad con la cual se ha concebido esta propuesta de progresividad en relación a los municipios, eso se ha venido incrementando. Eso hace que hoy, lo conversábamos un poco antes de la entrevista recién, fuera de estudios, que se pierde perspectiva en realidad de la relevancia que tiene esta entrada en escena de hoy, 136 gobiernos locales, gobiernos municipales, que implica que 680 personas hoy van a estar asumiendo también responsabilidades de gestión política local. Y en el caso uruguayo, esos 15 años que en realidad tiene este tránsito municipalista, por decirlo de alguna manera, todavía involucra, digamos, múltiples variables que tienen que irse poniendo justamente en consideración en relación a lo que son los desafíos de un mundo que, y estaba buena tu referencia a la intervención de Kramer ayer en el Parlamento, porque efectivamente la experiencia hoy es que ante las dimensiones más críticas de la gestión política, del desarrollo para las comunidades, hay una intervención de estos gobiernos locales bien importantes. Los temas de gestión ambiental, los temas vinculados, por ejemplo, con las pandemias sanitarias que han sacudido al mundo entero. Bueno, ahí ha habido una respuesta desde los gobiernos locales, desde los gobiernos regionales, de las ciudades, que ha sido realmente muy importante, ¿no? En los temas de salud pública hay, obviamente, también en función de las competencias de las distintas arquitecturas normativas, distintos niveles de respuesta, y en eso también, a veces para los que somos más ansiosos, debemos poner, digamos, en perspectiva lo que implica este primer tránsito de los gobiernos locales en el Uruguay, pero también ser conscientes de la importancia que sí tienen, por ejemplo, para los departamentos, los equipos de gestión departamental que hoy están entrando en función. Yo te quería decir también que hay una mirada distinta desde Montevideo que desde el interior, porque en el interior todo lo que tiene que ver con la asunción de jerarcas departamentales y de los municipios cobra otra relevancia que en Montevideo capaz que no, pero porque están como más cercanos, ¿no? Y acá está el gobierno nacional instalado, incluso a nivel de los medios de comunicación. Pero si nos fijamos brevemente en lo que va a ser el gobierno de Mario Vergara y esa instalación de un gabinete que ha estado discutido en cuanto a decir, bueno, toma figuras del gobierno nacional, que eso también generó como cierto movimiento. Sí. ¿Cómo ves la integración de los gabinetes y en este caso el gabinete de Vergara? ¿Qué lectura haces? Es interesante. Capaz que antes de focalizar en lo que es justamente esta propuesta que entra en marcha para el gobierno de Montevideo, justamente
en el día de hoy, también mirar el mapa general en términos de un escenario subnacional bastante estable o estático, ¿no? Está bueno pensar un poquito en que hace exactamente 60 días atrás, cuando se empezaban a conocer los resultados electorales de los distintos departamentos, se llegaba desde las distintas colectividades políticas con distintos niveles de expectativa. Y ahí, cuando miramos un poco los números gruesos, nos damos cuenta que en realidad se ha mantenido en el mapa general del Uruguay una predominancia del Partido Nacional, en algún caso, como en el caso de Salto, asociado al proyecto de coalición republicana, pero en realidad con una predominancia bastante nítida en la mayoría de los departamentos de lo que se denomina el interior del país. En el caso del Frente Amplio, que además venía con un efecto, podríamos decir, de inercia a partir de lo que fue el triunfo electoral en el mes de noviembre para acceder al gobierno nacional, había por ahí expectativas de distinto tipo en relación a la posibilidad de incrementar el número de gobiernos departamentales, aspecto que efectivamente se logró, aunque se movió poco la aguja, ¿no? Porque pasó, el Frente Amplio resigna Salto y pasa a recupera Río Negro y pasa a dar esta suerte de batacazo que fue como el triunfo apretado en el departamento de La Valleja. Sin embargo, el mapa general, bueno, obviamente el Partido Colorado mantiene su histórico bastión en Rivera, y después se da un poco, se mantiene este esquema en el cual el área metropolitana, fundamentalmente los dos departamentos más poblados demográficamente y con mayor peso electoral, que son Montevideo y Canelones, mantiene esa predominancia del Frente Amplio. Y ahí sí, creo que si bien se confirma esto que de alguna forma no fue sorpresa, digamos, ni el triunfo de Vergara ni el triunfo de Leñani en Canelones, creo que se plantean como elementos interesantes en relación a lo que son esos proyectos de gestión que empiezan a concebirse en estos días, ¿no? Bueno, ya se han anunciado obviamente las composiciones de los gabinetes, pero en ambos casos, cada uno con sus particularidades, creo que toman con mucha responsabilidad, con enorme compromiso, una tarea que va a implicar también escenarios de mucha articulación, mucho diálogo político. Si bien el peso electoral, tanto en Montevideo como en Canelones, se ha mantenido, se han perdido algunos puntos, digamos, en ese apoyo, que implican, por ejemplo, algunos movimientos en los legislativos departamentales. Entonces, por ejemplo, para las mayorías especiales que se requieren para acceder a determinados recursos, fideicomisos, ahí va a ser muy necesario que los equipos, los distintos gabinetes y, por supuesto, los dos intendentes tengan una apertura a dialogar con la oposición para ir obteniendo esos apoyos también a nivel de lo que son los dos legislativos. En el caso de Canelones, creo que Leñani ha marcado con mucha claridad en su discurso desde el momento, digamos, de conocerse los resultados, su apuesta a esta cohabitación por momentos, porque también en este diálogo con el tercer nivel de gobierno, Canelones viene haciendo una prédica sostenida en esto de cómo va generando un diálogo muy fluido con alcaldes de la oposición. Y en el caso de Montevideo, creo que también el tono marcado, por lo menos en las primeras presentaciones públicas del intendente Vergara, ha sido el de apostar al mayor diálogo posible. Y ahí, aterrizando un poco sobre aspectos específicos, creo que también en el caso del gobierno departamental de Montevideo se apuesta muy fuerte a hacer una gestión, yo diría, bueno, de fuerte impacto y de calidad, y ahí entra también el tema de los nombres, ¿no? El tema de figuras que ya tenían o tienen una perspectiva nacional, en el caso de Eru por temas de gestión ambiental. Yo creo que es una señal muy clara que da el intendente en esto de también jugar fuerte en algo que sabemos ha sido el tema más demandado por los vecinos y las vecinas de Montevideo, independientemente de los barrios y de los municipios. El tema de la basura, de la gestión ambiental, ha sido un tema que ha estado instalado, pero además este tema hay que verlo en una perspectiva integral, no es un tema solamente de cómo y cuándo se recolecta la basura, ¿no? Esto se ha hablado hasta el cansancio, pero también hay que ir construyendo otros, digamos, otros elementos que marcan otras transformaciones, y ahí la impronta que Leonardo Eru ha marcado fuertemente durante una gestión de muchos años en Canelones ya es justamente esto de apostar a la cercanía. Yo te voy a decir que justamente el caso de Eru en realidad estuvo bien poquito en el Ministerio de Ambiente. Es raro que una persona, un jerarca de un departamento pase a otro, es decir, que tenga esa relevancia y pueda
destacar en otro, ¿no? Ese pasaje no es habitual. No es lo habitual, más bien en general los tránsitos suelen tener como la otra orientación, digamos, de los escenarios subnacionales o territoriales hacia los escenarios más nacionales. Pero yo creo que ahí también es bueno interpretarlo como una señal muy fuerte, ya no solo de la gestión del propio Vergara, sino también creo que de una perspectiva de una fuerza política, que hoy es el Frente Amplio, que también entiende que se juega mucho en esta gestión quinquenal que comienza justamente hoy a darse en el departamento de Montevideo. Creo que hay como esa sensación de que más allá de algunos elementos vinculados con la situación presupuestal del gobierno departamental y demás, hay retos muy fuertes en términos de lo que es la mejora en aspectos que hoy los vecinos y las vecinas le están demandando. Entonces, ¿por qué decís que se juega mucho? Porque ya la gente puede tomar otras decisiones. Bueno, habrá que ir viendo después en esto del monitoreo y que les gusta sobre todo a otros colegas politólogos ir haciendo después, que son las mediciones de opinión pública, cómo se van comportando las primeras respuestas que desde la gestión se dan y cómo los montevideanos y las montevideanas van valorando eso. Sí es cierto que estaba como esta percepción instalada de que, bueno, de que el viejo concepto aquel que se instaló hace unos cuantos años de que Montevideo ganaba la heladera, ya no está tan claro, ¿no?, a nivel de la fuerza política, y yo creo que ahí hubo como una, digamos, una calibración de decir, bueno, es un momento como para generar una suerte de revulsivo en los temas críticos que por algo los montevideanos y las montevideanas, más allá de que siguen prefiriendo a la fuerza política Frente Amplio, vienen marcando con preocupación. Claro, y con respecto al resto del gabinete, ¿hay algo más para señalar? Una gran mayoría de mujeres, sí, digo, porque si no se... Creo que está muy bueno esto, porque en un escenario de la descentralización en general, de la gestión subnacional, que la verdad tiene algunos números que a mí me inquietan en relación a la predominancia masculina. Creo que la señal que da Vergara en menor medida, pero también en el caso del gobierno de Canelones, creo que hay gabinetes prácticamente paritarios. En el caso de Vergara hay más mujeres incluso. Esa es una muy buena señal en esto también de que los gobiernos de cercanía tienen que actuar desde sensibilidades, y ahí creo que los feminismos tienen que pesar de otra manera. Es alarmante que en 19 gobiernos departamentales tengamos solo una intendenta, pero digo, en esto de los énfasis, también mirar la importancia que creo que Vergara le quiere dar a los temas sociales, ¿no? Y ahí entra también un tema que está muy instalado hoy en la agenda pública. Sabemos que hay una responsabilidad enorme y hay una energía muy fuerte que hoy el gobierno nacional está dando al tema de las políticas sociales y todo lo que implica la gestión, pero ya no solo desde el MIDES, ¿no? Yo creo que necesariamente hay que avanzar en esto de la articulación, no solo intersectorial, sino el relacionamiento intergubernamental. Es esta famosa cuestión de los 3 niveles de gobierno y ver cómo los gobiernos departamentales también tienen aportes bien significativos para hacer en estos temas. ¿Cómo ves, cómo valorás el que Orsi, el presidente de la República, haya sido intendente en 2 oportunidades en Maldonado para contribuir a esa sinergia? Y también ya te planteo otro tema, también de mayor presupuesto a esas transferencias, que ha sido uno de los puntos críticos, sobre todo en el caso de Montevideo, que reclama una discriminación en el anterior gobierno. Totalmente, Pilar. Yo creo que ahí en esto de ir viendo cuáles pueden ser algunas de las claves, los desafíos, y también ir pudiendo identificar las primeras señales, también está bueno esto de ver que el actual presidente viene del escenario de la gestión departamental. Ha sido un intendente que además durante 10 años privilegió la relevancia que tiene en estos temas, por ejemplo, con un papel relevante en el ámbito del Congreso de Intendentes, que es un ámbito clave justamente para estas otras discusiones, ¿no? Y incluso es interesante ver esto de que el país, después de lo que había sido las 2 conducciones del entonces presidente Tabaré Vázquez, vuelve a tener un intendente sentado, digamos, al frente de la conducción del Poder Ejecutivo. Y esto también conecta con lo que hablábamos hace un rato, que empieza a ser cada vez más habitual que en los países personas que vienen del gobierno de las ciudades o de los gobiernos regionales pasan a jugar digamos, en la primera escena de la política. El Uruguay es un ejemplo, también ha pasado en
México hace bien poquito, ha pasado en el caso de Colombia y podríamos citar otros escenarios. Y yo creo que hay una percepción instalada de que seguramente el presidente Orsi va a marcar también algunas orientaciones en relación a esto de no solo el diálogo y la articulación, que eso creo que lo viene haciendo en términos interpartidarios, pero también en esto de mirar los distintos departamentos del país en clave de desarrollo departamental, pero también regional. Para eso va a ser necesario que esta batalla por los recursos, que ya está como muy planteada, ¿no? Se viene toda la discusión del presupuesto y habrá que ver en esto de las preguntas que nos van a quedar para ir respondiendo en estas semanas y en estos meses, si por ejemplo desde el Poder Ejecutivo se marcan señales importantes en términos de recursos también para acompañar ese financiamiento subnacional, ¿no? Si los fondos de origen nacional hacia los departamentos y hacia los municipios se incrementan, claramente se va a mantener algo que ya en las dos conducciones, sobre todo el presidente Vázquez, se marcó, ¿no? Vázquez primero dio una señal institucional muy fuerte, cuando allá por el 2009 se aprueba la primera ley que crea el tercer nivel de gobierno electivo, pero además en su segundo, en su segundo gobierno, al frente del Poder Ejecutivo, Vázquez en el 2015, del 2015 al 2020, marca el incremento más fuerte de estos fondos de origen nacional hacia los departamentos. Así que es una pregunta que en las próximas semanas seguramente podremos ir respondiendo. Bueno, seguramente entonces en las próximas semanas, cuando ya esté definido el presupuesto nacional y estén asentadas las intendencias, te vamos a volver a convocar. No. Martín, encantado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Saludos. Y nosotros vamos a otros temas porque el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, en su comparecencia en el Parlamento mostró preocupación por el inminente fin de algunos subsidios de desempleo en algunas empresas, por ejemplo, de la industria láctea y cárnica, entre otros. A la hora de tener que hacer el relato, comenzamos a hablar de varias industrias. La industria láctea, la industria frigorífica, se están venciendo los seguros de desempleo de las trabajadoras de Yasaki en Colonia, 1.200 de ellos. O sea, hay una situación de demanda, producto que tenemos problemas de distinto tipo. En la industria frigorífica es un problema que persiste. También tiene distintas características. En el caso de dos de ellos que está venciendo ahora su periodo de extensión al seguro de desempleo, vos tenés una herramienta que tiene determinado marco de posibilidades legales el Ministerio de Trabajo y otras que pasan a nivel parlamentario. Pero también llega un momento en la cual uno analiza, y lo dijimos la semana pasada, que tuvimos también en el Parlamento rindiendo cuentas de eso en la Comisión de Industria, hay repetidamente algunas empresas de la industria frigorífica que recurren al seguro de desempleo, trabajan un determinado periodo de tiempo y el resto de los trabajadores están en el seguro de desempleo. Bueno, vamos a tener que analizar mucho más a fondo las medidas que hay que tener, porque todo ese momento del seguro paro es el Estado que se hace cargo de esos salarios de esos trabajadores, esa plantilla, que están cobrando menos de la mitad de lo que ganaban y a veces trabajando todo el mes, la plata no te da, te imaginas cómo está en esa situación. Ayer se sesionó la Asamblea General y no se alcanzaron los votos para elegir a quién va a sustituir al renunciante director de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler. Se necesitaban 2/3 de votos en la Asamblea General. Va a ser citada una nueva sesión donde se va a elegir a la persona sustituta por mayoría simple. Las tres candidatas propuestas eran la ex jueza Mariana Mota, quien ya fue directora de la institución, la ex fiscal Gabriela Fossati y la ex defensora pública Luz Dupetit. En ninguna de las dos votaciones se alcanzó la mayoría especial de 2/3 de votos. Mariana Mota fue votada por 63 legisladores y legisladoras, Gabriela Fossati por 12 y Dupetit por ninguno. Además, hubo 32 votos en blanco. Al no alcanzarse la mayoría especial, la votación se convocará nuevamente en Asamblea General para el próximo 15 de julio. La vacancia de Tyler deja esta tarea tan importante que es la búsqueda de los restos, ¿no? Y recordemos que la Institución Nacional de Derechos Humanos junto a la Fiscalía han hecho notorios avances, se hicieron notorios avances en el 2024. Hay una agenda muy importante y efectivamente la doctora Mota, que ya fue además miembro de la institución, nos parece que es la persona más idónea para enfrentar esta tarea. Así que, bueno, tendremos una próxima asamblea, como lo marca la ley, y en este caso, en la próxima asamblea ya resolveremos por mayoría simple.
La Organización de Funcionarios Penitenciarios del Uruguay advierte por una emergencia carcelaria y reclama mejoras laborales para el colectivo y mejor acceso a la salud para más de 15.000 personas que están privadas de libertad. Además señalan que hay 1.400 trabajadores para toda la población carcelaria y eso es insuficiente. La salud de los trabajadores y las trabajadoras, que siempre nosotros decimos que hay que cuidar al que cuida, ¿no? Nosotros también entendemos que este es un trabajo insalubre en el cual no está declarado y también es una de las temáticas que estamos hablando justamente en el conversatorio, porque es importante que se declare el trabajo insalubre, que de hecho es un reconocimiento que daría el Estado hacia los trabajadores y trabajadoras que venimos sosteniendo este sistema en el día a día, ¿no? ¿Por qué pensás que la reforma penitenciaria no se ha dado? Hay como distintas visiones sobre el sistema penitenciario de los partidos políticos. Bueno, yo en realidad apuntaría a cuáles son los puntos de encuentro que tienen los partidos y empecemos a trabajar. Después los otros puntos discutámoslo, por ejemplo, descentralización del INR, Ministerio de Justicia, bueno, que se empiecen a discutir esos temas, que se pongan sobre la mesa y que realmente lleguemos a un consenso por parte de los partidos políticos justamente para trazar una línea de trabajo. Justamente necesitamos políticas de Estado que trasciendan los partidos políticos. Hablamos de unas 15.000 personas privadas de libertad. ¿Cuántos operadores penitenciarios hay para atender a esa población carcelaria? Bueno, yo te haría otra cuenta. Hablamos de 16.000 personas privadas de libertad más 10.000 medidas alternativas. Estamos hablando de que el INR atiende a 26.000 personas y estamos hablando de civiles alrededor de 1.400 trabajadores. Las autoridades de ACE serán convocadas a comparecer en la Comisión de Salud de Diputados de forma urgente. La decisión se tomó tras conocer la resolución que habilita el aumento de sueldos de jerarcas del ente y la creación de nuevos cargos. La convocatoria de las autoridades de ACE al Parlamento será por pedido del diputado nacionalista Amin Nifori, quien dijo a la prensa que la gerencia de ACE planteó el aumento de 44 sueldos gerenciales y que se creen 52 cargos nuevos, lo que dejó sorprendidos a los legisladores opositores y por lo que entienden que las autoridades de ACE deben brindar explicaciones. El diputado blanco calificó de totalmente desmedidos los aumentos salariales, por lo que espera que haya un cambio rápido por parte de las autoridades. Además, valoró que las medidas son totalmente a contrapelo de lo que marca el ministro de Economía, Gabriel Odone, con respecto a las pautas salariales, a la rendición de cuentas y al planteo del oficialismo sobre las deudas. Según consignó el observador, Nifori afirmó que van a llevar a un costo aproximado de $3.600.000 por un año entre 90 personas. El senador del Partido Nacional, Martín Lema, opinó en su cuenta de X que el directorio de ACE tiene que revocar inmediatamente las resoluciones que disponen el aumento de 44 sueldos gerenciales y la creación de 52 nuevos cargos. Además, dijo que se tienen que dedicar a los usuarios y no a los jerarcas. En esa misma línea, el diputado blanco José Luis Adjian, que también integra la Comisión de Salud, dijo que esta resolución no tiene correlación ni con lo que calificó como supuesta herencia de deudas que ha denunciado el gobierno, ni con el relato del Frente Amplio. 44% de la ciudadanía aprueba la gestión del presidente de la República, Yamandu Orsi, y 21% la desaprueba, lo que da un saldo positivo de 23%. En la noche del miércoles, Equipos Consultores presentó la evaluación de la imagen del presidente Orsi, que al finalizar junio mantiene un saldo positivo. Nos vamos ahora al departamento de Canelones, donde está por comenzar la ceremonia de asunción del intendente canario. Allí está nuestra compañera Abril Mederos. Abril, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Pilar. Exacto, estamos justo en las afueras, en la entrada de la ciudad de Canelones, porque a las 9:30 de la mañana está previsto que comience esta ceremonia justamente del intendente electo Francisco Leñani, de la cual van a estar participando múltiples autoridades del gobierno, entre otros el presidente Yamandu Orsi. Más temprano que eso, unos 10 minutos antes, está prevista también la ceremonia de traspaso de mando entre Orsi
y la vicepresidenta Carolina Cose, quien se encuentra en funciones, ya que el día de ayer Orsi regresó de su gira por el exterior, pero no hubo oportunidad todavía de realizar esta ceremonia de traspaso de mando. Luego va a comenzar, sí, la ceremonia de asunción de Leñani. Van a estar participando de ella también el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y otras autoridades del Poder Ejecutivo y también legisladores y directores de entes autónomos. Está previsto que la primera oradora de esta ceremonia sea la intendenta saliente, Gabriela Garrido. También se espera un espectáculo por el dúo musical Espuntone y Mendaro, y luego va a cerrar, sí, la oratoria el intendente electo, quien asume hoy en el marco de las asunciones de los gobiernos departamentales de todo el país. Vamos a estar compartiendo con ustedes las oratorias más adelante en futuras transmisiones. Muchísimas gracias, Abril. Seguiremos atentamente y además, bueno, lo vamos a estar compartiendo luego en la edición central de MBD Noticias. Una información que tiene que ver con Montevideo y que se va a ejecutar a partir del próximo del sábado 12 de julio. La Intendencia de Montevideo resolvió una suba del boleto de transporte público urbano que comenzará a regir a partir del sábado. El ajuste de la tarifa será de 1 peso para el boleto electrónico de 1 hora. Estamos hablando de prepago con dinero cargado en la tarjeta STM. Por lo tanto, el precio del boleto pasará a ser de 50 pesos para quienes tengan la tarjeta o 61 si se paga en efectivo. El boleto de 2 horas y las líneas D, 75 pesos con tarjeta STM y 92 pesos pagando en efectivo. El pasaje céntrico costará 36 pesos con tarjeta STM y 46 con efectivo. El boleto para jubilados A y B también sube 1 peso. La categoría A va a costar 12 pesos, la categoría B 21 y el boleto zonal costará 25 pesos con tarjeta STM y 32 en efectivo. En el caso del viaje de estudiantes, el de la categoría A sube 0,50, mientras que el de la categoría B sube 0,70. El Ministerio de Energía y Minería abrió una convocatoria para interesados en acceder al Fondo Industrial. Cada proyecto que presenten las micro, pequeñas y medianas empresas del sector manufacturero y tratamiento de residuos que resulten seleccionados podrán recibir hasta 2.300.000 pesos no reembolsables. El Ministerio de Industria abrió la convocatoria de 2025 para el Fondo Industrial con el fin de apoyar inversiones industriales mediante la entrega de fondos no reembolsables asignados a través de un proceso competitivo. Se asignará un monto total de hasta 33.500.000 pesos. El plazo para la postulación mantendrá vigencia hasta el 21 de agosto de 2025 y podrá inscribirse cada micro, pequeña o mediana empresa, MIPYME, que presente proyectos dentro de algunas actividades, entre ellas vinculadas a la industria manufacturera, a la clasificación industrial internacional uniforme y al tratamiento de residuos industriales. Puede obtenerse más información a través del correo electrónico fondo.industrial@miem.gov.uy y al teléfono 2840-1234. El Fondo Industrial apoya las siguientes acciones: diversificación de la estructura productiva, fortalecimiento de los procesos de agregado de valor mediante la innovación, aplicación de conocimiento y tecnología de forma sostenible en las distintas cadenas productivas, estímulo de un crecimiento asociado a una mayor distribución de renta mediante la creación de empleo calificado e inserción exitosa en mercados externos. Al menos 5 muertos se han reportado en Guatemala por una serie de sismos que se vivieron en las últimas horas, que motivaron además la declaración de una alerta naranja. El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria, José Olivera, se encuentra en el país, vivió allí los temblores y está, estando como delegado de la Internacional de la Educación, y contó la experiencia a MBD Noticias. Olivera aclaró que no sufrió lesiones y que se encuentra bien, y aseguró que los temblores más fuertes ocurrieron el martes por la tarde. Nos encontrábamos en ese momento en el piso 8 del edificio que corresponde a la
lo que sería la Fiscalía General de la Nación en Uruguay, lo que es el Ministerio Público aquí en Guatemala, con la ventaja de que estábamos en el último piso de ese edificio, que además es un edificio antisísmico, ¿no? Pero los 2 primeros temblores fueron realmente desesperantes, por decirlo de alguna manera, porque era como estar en una hamaca, ¿no? Y donde además hasta perdés control del cuerpo, no te sentís como que flotás en el aire y ves como el edificio se acaba. Uno comienza digamos, a tomar conciencia un poco cuando toma contacto con la calle, media hora, 40 minutos después de los acontecimientos, y ve, bueno, una ciudad de Guatemala con sus principales avenidas aglomeradas. Dicen los entendidos, aquí tenemos compañeros que vivían en Costa Rica y otros países que están más que nosotros acostumbrados a este ritmo, que hubo algunos temblores menores en la madrugada, para mí fueron imperceptibles, pero todavía se mantienen los criterios de, reitero, de emergencia naranja. Sabemos que hay muchos daños materiales, no solamente aquí en Ciudad de Guatemala, sino en departamentos vecinos. De hecho, se suspendieron algunas actividades públicas, se suspendieron clases. Hay víctimas fatales, lamentablemente. Anoche o ayer de tarde, hasta altas horas de la noche, vimos en las principales avenidas, bueno, bomberos, rescatistas, ambulancias, activando distintas acciones para atender población que había sufrido daños como producto de derrumbe, básicamente. Promediando esta tarde, el diario guatemalteco República informó que desde este martes se acumularon más de 190 eventos sísmicos, de los cuales 19 fueron sensibles para la población. Otro diario guatemalteco, La Hora, detalló que el primer sismo de magnitud registrado el martes por el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, conocido como INSIBUME, ocurrió a las 15:10 locales, las 18:10 de Uruguay, y tuvo una magnitud de 5.2 en la escala Richter. A este le siguieron otros eventos de magnitud 5.6 y 3.5 en una secuencia que, según personas expertas, configura un enjambre sísmico. El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, en las últimas horas se ha dedicado a recorrer diferentes zonas afectadas del territorio y ha mantenido una intensa actividad en sus redes sociales informando acerca del estado de la situación. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. Acuérdense que 12:30 empieza la transmisión de TV Ciudad por la asunción de mando departamental de Mario Vergara en una emisión especial de MBD Noticias. Nosotros nos reencontramos mañana bien tempranito a las 8 en punto aquí en TV Ciudad. Los esperamos.